Muy buen día para todos ustedes, queridos hermanos de Y Conoceréis la Verdad. Les doy una cordial bienvenida nuevamente a este espacio donde, como siempre, compartiremos la leche espiritual no adulterada, la palabra del Señor. Y quiero invitarlos, hermanos, a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 11. Dice lo siguiente: Después Dios dijo: que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas, y árboles que den fruto con semillas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Que de la tierra brote toda planta y árboles que den fruto. Vamos a leer el versículo 20. Dice: Entonces Dios dijo: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. ¿Qué pasaría, mi querido hermano, si yo cojo un árbol y lo saco de raíz de la tierra? Muere. Si sacamos a un pez del agua y lo dejamos fuera del agua, muere. Porque tanto el árbol como el pez, el árbol existe y vive en la tierra. Depende de la tierra para poder vivir. Asimismo el pez vive y existe en el agua y depende del agua, de permanecer sumergido en el agua para poder existir. Asimismo nosotros, hermanos, sopló Dios en su nariz aliento de vida. No fue en los peces, no fue en las aves, no fue en los árboles, fue en el hombre. El hombre vive y existe en Dios. Por eso es que en el libro de Efesios, en el capítulo 2, declara el apóstol que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice lo siguiente: antes ustedes, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo y al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, mi querido hermano, así como el árbol necesita permanecer con sus raíces arraigado en la tierra, y el pez necesita permanecer en el agua, si usted y yo necesitamos permanecer en Dios. Hermano, nuestro Señor Jesús, en el libro del apóstol Juan, nos dice lo siguiente. Es una oración hermosa y espero que ustedes tengan la oportunidad de leerla completa, hermano, porque ahí es cuando Jesús intercede tanto por los apóstoles y por nosotros, los que habíamos de creer por la predicación del Evangelio, el fundamento de los apóstoles. Vamos a leer en el versículo 17 del Evangelio de Juan, en el versículo 21 y 22, dice lo siguiente: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, dentro de nosotros. Esto es increíble, hermano, es impresionante. Tanto la creación, hermano, si tú mira lo que le dijo, mira, el Señor le dijo a Nicodemo: si no entiendes lo natural, ¿cómo voy a hablarte de cosas celestiales? Hermano, entendamos lo natural. Si un árbol lo sacas de raíz, se muere. Si un pez lo sacas del agua, su ambiente donde él naturalmente debe estar, se muere. Asimismo, hermanos, nosotros debemos permanecer en Él. Él es nuestra fuente. Él es nuestra esperanza de gloria. Por eso Él aquí nos dice claro: te pido que todos sean uno. Un principio fundamental, que seamos uno. Y la única manera de que nosotros seamos uno, podamos tener un mismo sentir, es teniendo un solo hablar, una sola palabra. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, dentro de mí,
Padre, yo estoy en ti, dentro de ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. La única forma de ser unos, hermanos, es introduciéndonos. Como el pez se introduce en el agua, tú y yo debemos introducirnos en este mar de salvación que es la palabra. Hermanos, disfruta la palabra. La palabra es el Señor. La única forma de estar en Él es teniendo comunión con la palabra y luego los unos con los otros, alimentándonos de la palabra pura, viva y eficaz. Hermanos, tienes que nacer del Espíritu. Como el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del Espíritu. Allí, hermano, en el capítulo 3 comienza todo. Mira lo que Dios le declara a Nicodemo, le dice en el versículo 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Es necesario que tú nazcas del Espíritu. Nacer del Espíritu te va a introducir otra vez en Dios. Luego que naces del Espíritu, comienza a alimentarte y vas a obtener el crecimiento, así como cuando siembras un arbolito. Él necesita sacar los nutrientes, tú necesitas abonarlo, echarle abono diariamente y él va a ir creciendo, se va a ir nutriendo. Nosotros necesitamos alimentarnos para crecer, madurar y poder, hermanos, gobernar con Cristo, poder reinar, poder heredar. También, hermanos, el apóstol en el libro de los Hechos, Señor Jesús, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, mira lo que nos declara, versículo 28. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dentro de Él debe ser nuestra habitación, nuestra morada, debe ser Él, el Espíritu. Debemos permanecer en el Espíritu. Debemos permanecer en el Espíritu. Debemos anhelar, hermanos, permanecer en el Espíritu. Orando, leyendo la Biblia, teniendo comunión los unos con los otros. Nada hagamos por contienda o por vanagloria para que nos vean, sino que le rindamos a Él toda la gloria, el poder, el honor, la majestad, porque a Él le pertenecen. Por eso, hermano, el deseo que tenemos desde este canal es que usted, hermano, se pueda introducir en el fluir del Espíritu, en el hablar del Espíritu, que es la palabra. Hermano, solo cuando nosotros tengamos un mismo hablar, me preguntaba, hermano, pero ¿de qué manera podemos tener un mismo sentir? Podemos concordar los unos con los otros. Es con la palabra, teniendo un solo hablar. No hablando cosas ni distorsionando la palabra. La palabra es clara. Debemos permanecer en él. Alguien que tenía un anhelo de permanecer era el rey David. Si tú miras el salmo número 23 y aún el salmo 27, el salmo 23, cuando finaliza el salmo, dice en el versículo 6 del 23, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Ese debe ser nuestro anhelo, permanecer en Él por siempre y que Él permanezca en nosotros. Y una forma de que Él permanezca en nosotros, hermanos, es todos los días en el altar, orando de rodillas, humillando nuestro rostro delante del Señor. En el capítulo 27, versículo 4, mira lo que dice. Lo único que le pido al Señor,
lo que más anhelo. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo, lo que tú más anhelas? Es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Esto era lo que anhelaba, el anhelo, el deseo del rey David, del siervo rey David. Era permanecer en la casa del Señor por largos días. ¿Y para qué quería hacer eso? Para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. En el capítulo 84, ya íbamos a ver a los descendientes de Coré. Capítulo 84 de los Salmos. Salmos de los descendientes de Coré. También, hermanos, dice en el versículo 9 en adelante, pero todo, si lees todo el Salmo te vas a dar cuenta que también hay un anhelo. Vamos a leer desde el 9. Desde el 10, perdón. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. ¿Qué prefieres tú, hermano? ¿Prefieres lo mismo que los salmistas? Hermanos, que tengamos un solo anhelo, una sola meta, un solo propósito, porque en Él vivimos, en Él existimos, en Él debemos movernos, como lo declaró el Espíritu Santo a través del apóstol. Debes nacer de nuevo. Fuimos engañados, pecamos y nos apartamos. Acuérdate que Adán tuvo miedo y se escondió. Hermano, no huyas más de la presencia del Señor. No creas que te desechó el Señor. Acuérdate que cuando el Señor nos dijo lo del hijo pródigo, se refería a un hijo, alguien que estaba aquí en la reunión, que estaba reuniéndose, que estaba orando, que leía la Biblia y que de repente dijo, bueno, dame todo lo que es mío, que yo me voy. Y se fue a disfrutar. Cuando se vio sin nada, regresó y el Padre lo recibió con un abrazo y con ropas nuevas. Y aún hizo una fiesta, porque el hijo que había muerto ha resucitado. Él creía que estaba muerto, ha resucitado. Hermanos, esos hijos pródigos somos nosotros. Los que un día conocimos al Señor, nos enamoramos del Señor, un día nos fuimos. Pero el Señor siempre esperándonos con los brazos abiertos. No le llegó la hora de que despiertes. Sométete al Señor para que puedas ver su gloria. Gracias, hermanos, por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado este tiempo de lectura de la palabra. Te encomiendo que leas todo el versículo, el capítulo 17, capítulo 17 del Evangelio de Juan, para que puedas tener claro cómo el Señor oró por sus discípulos y aún por nosotros, hermano. Ya estábamos en su corazón. Tú estabas en su corazón, yo estaba en su corazón, por eso dice que fuimos predestinados. Somos predestinados, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en su plan, en su corazón. Por eso, hermano, no te dejes ya engañar. Aléjate de todo lo que te aparta del Señor, de todo lo que te está haciendo peso para servir al Señor. Siéntete libre de adorar, de invocar ese nombre, dulce nombre. Siempre debes invocar el nombre del Señor Jesús. Hermanos, muchas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Que el Señor los guarde, los bendiga, los proteja. Bendiciones.